Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural y garantizamos el acceso a la seguridad social. Brindamos prestaciones por desempleo. Fomentamos y ofrecemos capacitaciones a los trabajadores y empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Seguimos, caminamos, avanzamos. A pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba no se detiene. Este 2021, en su quinta edición consecutiva, la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca. Los 10.800 productores agropecuarios que en 4 años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social. Planeta, persona, prosperidad. El equilibrio entre estos 3 ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año. Cuidar el planeta, apuntar a la prosperidad, definirnos como personas. 5 años de buenas prácticas agropecuarias, un lustro para la mayoría de edad, de una idea que fue acción y de una acción que hoy es realidad. Un programa consolidado. Una sinergia público-privada que se fortalece. Una mano tendida que afianza lazos, sosteniendo lo probado, incorporando propuestas, mejorando cada vez más. Tenemos otro desafío en puerta, una nueva oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, con responsabilidad, cuidándonos, pero cumpliendo con la premisa de producir alimentos y ser el gran motor que empuje hacia adelante. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Les vamos pidiendo que vayan silenciando los micrófonos a los que están ingresando, que pongan por favor sus datos como aparece en pantalla, nombre, apellido, CUIP, son trabajadores, empleadores, docentes, etc. Y bueno, también si nos quieren contar de dónde se conectan. Y bueno, mi nombre es Pablo Romano, les doy la bienvenida a este nuevo viernes de Buenas Prácticas en Tambos, ya abocado en esta segunda etapa a lo que es la cadena productiva, el manejo, y el tema que hoy nos trae es la sanidad animal. Nos van a estar hablando un poco de mastitis y de cuestiones que hacen a la calidad de la leche. Y antes que nada, antes de comenzar, bueno, recordarles que es un espacio co-creado entre Renatre, Huatre, INTA, como veían ahí el Ministerio de la Provincia de Córdoba, también participando como miembros de la mesa de Río Cuarto, también la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Pero bueno, es un espacio que se generó hace ya varios meses y estamos muy orgullosos de este trabajo conjunto que se generó entre tantas instituciones. Y bueno, para hoy darles el saludo de bienvenida, estamos con la presencia del señor Jerónimo Pérez, que es director titular de RENATRE por parte de UATRE, para darnos unas palabras de bienvenida. Así que, sin más, le damos el micrófono a Jerónimo. ¿Estás por ahí? Hola, gracias Pablo. Buen día para todos. La verdad que muy contento por la invitación y agradecerle a todos por estar, ¿no? Realmente creo que esto ha sido muy importante, no solamente por la participación, que hemos tenido casi 550 trabajadores y empleadores, estudiantes en las capacitaciones anteriores, ¿no? Así creo que ha sido muy importante, es muy importante. Simplemente creo que el hecho de que se haya juntado RENATRE, UATRE, el BPA, INTA, el Ministerio de Trabajo, felicitarlos a todos por el gran trabajo que hicieron, y como decía Pablo, esto empezó por allá en septiembre del año pasado, en la cual, bueno, era una idea de que la habían armado en conjunto con el compañero Marco Giraudo, también de RENATRE, Carlitos, Pablo, Claudia. Realmente fue algo que se juntaron con los delegados de UATRE también, así que bueno, en definitiva fue un equipo muy grande que trató de hacer las cosas bien, y se hicieron bien. Yo por ahí veía los informes que mandaban los delegados de RENATRE, y realmente el tema de que hoy en día, más allá de que esto está hecho para los productores y los trabajadores, tratar de concientizarlo de los peligros que tenemos en los tambos, ¿no? También vi la enorme participación de los estudiantes, ¿no? Que son los que por ahí en el corto plazo van a estar trabajando con todos los trabajadores, así que son los que por ahí también boca a boca lo van a tratar de concientizar de lo que es realmente los peligros que tiene el tambo, no solamente para los trabajadores, sino también para la familia y para los productores. Así que los quiero felicitar a todos, agradecerles por la invitación, y nada más, simplemente desearles una muy buena jornada, que la disfruten, y bueno, lo estaremos viendo. Seguramente que me voy a quedar un ratito a ver cómo están trabajando, y para aprender un poquito más. Así que bueno, algo de tambo también sé. Ustedes saben de que yo pertenezco a la delegación de UATRE de Villa María, en la cual tenemos una cuenca lechera muy grande, así que en buena hora que se esté armando esto. Muchas gracias a todos y les deseo una buena jornada. Un abrazo. Muchas gracias, Jerónimo. Chao, Jero. Cualquier comentario también, más que bienvenido, que aporte a la charla. Estamos acá con Hugo y con Rebeca. Le vamos a preguntar qué les pareció estas capacitaciones que brindan RENATRE de forma conjunta con UATRE, con INTA, con el Ministerio de Trabajo y Agricultura. Bueno, nos pareció muy importante. Nos hacía falta a nosotros, el empleo rural, capacitarnos más en el rubro campo, y con esto de la tecnología nos ha llegado mejor al hogar para darnos el tiempo de estudio, el tiempo de prepararse uno, y muy agradecido. La enseñanza es muy buena los ingenieros, los que capacitan, y la posibilidad también de recuperar los cursos anteriores para no atrasarse. Y bueno, y ahora ya viene la etapa 2, que uno ya está inscrito ya para continuar, así que muy agradecido al gremio y por RENATRE. Gracias por todo, por esto que Mario recibe, y bueno, que sigamos con esto, que sigan con los cursos. Bueno, desde todas las instituciones que estamos participando, le agradecemos de forma conjunta en este botiquín, sencillo y humilde botiquín. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, el video, gracias. Por supuesto también la iniciativa, y felicitamos a los ganadores del botiquín. Carlos, ahora sí, todo tuyo el espacio para comenzar con la charla de mastitis. ¿Ahí se compartió? Sí, perfecto. Sí, ahí perfecto se ve la pirámide.
Ok, ¿me escuchan también? Fenómeno. ¿Podemos empezar entonces? Adelante, todo suyo los pasos. Bueno, perdón la interrupción de último momento, pero bueno, el tema que vamos a compartir hoy con todos ustedes es el tema de la calidad de la leche, y cuando uno habla de calidad de la leche, por supuesto, tiene que incluir los problemas que tenemos en el tambo de las mastitis. Si ustedes saben muy bien que hay campañas, ¿no es cierto?, que tratan de control y erradicación de tuberculosis, hay campañas de control y erradicación de brucelosis. Ahora, no escuchamos ninguna campaña de control y erradicación de mastitis. ¿Por qué? Porque la mastitis es una enfermedad por la cual nosotros no la vamos a poder erradicar. Lo que sí nosotros vamos a poder es controlar, ¿no? Por eso vamos a tener que ver que hay programas de control, pero no vamos a ver ningún programa de erradicación. Cuando nosotros hablamos y decimos que no lo podemos erradicar, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que vivir toda la vida con esta enfermedad dentro del tambo. Por lo tanto, como productores, como tamberos, ¿no es cierto?, como profesionales, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de convivir con esa enfermedad, pero que nos traiga y que nos produzca las menores pérdidas y nos ocasione los menores problemas posibles. Para que ocurra, para que nosotros tengamos este problema en el tambo, si el problema de mastitis es un problema, es una enfermedad que, como toda, lo tenemos en un marco epidemiológico, donde en ese marco está la famosa tríada epidemiológica, donde está el medio ambiente, el agente causal y el hospedador. O sea, el medio ambiente, que es el tambo, con las instalaciones, ¿no es cierto?, el tambero, con sus ayudantes, el hospedador, por supuesto, que sería el animal, la vaca lechera, y el agente causal, donde nosotros vamos a tener varias causas o varios microorganismos que nos pueden producir esta enfermedad. Para que ustedes se den una idea, es una enfermedad multicausal, o sea, es una enfermedad donde hay más de 50, 70, 80, 90 agentes que podemos llegar a nombrar como productores de mastitis. Por lo tanto, también esto hace muy difícil tener una vacuna que nos pueda solucionar el problema de la mastitis en su forma en su totalidad. O sea, existen vacunas, pero para agentes específicos que a veces en algunos tambos son los que nos pueden producir los mayores problemas. Cuando nosotros hablamos de los organismos, en esa tríada epidemiológica que vimos al principio, vemos que uno de los, digamos, de los entes más importantes de los tres es el agente. Y para eso, dentro de la mastitis vamos a tener agentes contagiosos que se transmiten durante el ordeño, como a lo mejor han escuchado hablar, estafiloáureos, ambientales que llegan al pezón en el intervalo entre los ordeños, como el caso de los estreptococos, por ejemplo, uberis, y algunos que tienen características intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Que se comportan a veces como contagiosos y muchas veces se comportan como ambientales. Nosotros, para hacer, digamos, un entendimiento del problema de la mastitis, lo primero que tenemos que ubicarnos y ver más o menos cómo es o cómo está conformada la glándula mamaria. Acá hay un gráfico bastante sencillo, simple, para que en forma general puedan ver ustedes cómo estaría formada la glándula mamaria. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, dónde está el meato del pezón, el pliegue anular, los conductos y el tejido secretor. Esto sería si nosotros hacemos un corte transversal, ¿no es cierto?, de la glándula para ver más o menos cómo está formada la glándula en su interior. Como dijimos anteriormente, la infección, nosotros, ¿cuándo se produce? Cuando la bacteria entra por el canal
del pezón hacia adentro de la glándula mamaria y ahí empieza a producir la infección. El canal del pezón normalmente, después del ordeño, se le forma un tapón de queratina que sería el que protege a esa glándula mamaria en cierta manera para la entrada masiva de las bacterias que pueden llegar a producir una mastitis. Esas bacterias, por más que nosotros tengamos ese tapón de queratina en el canal del pezón, no quiere decir que ese tapón tiene un 100% de efectividad y que no va a pasar ninguna bacteria. Algunas bacterias van a pasar, pero realmente sirve en gran manera y es un gran protector de la glándula mamaria para las posibles y las futuras infecciones. Las bacterias van a poder entrar en ese canal del pezón en diferentes situaciones. Esas bacterias pueden entrar durante el ordeño, por los impactos que ocasiona el vacío de la ordeñadora contra el orificio del pezón, y también por la contaminación que los trabajadores o los tamberos pueden llegar a tener en las manos o también en las pezoneras, y eso hace de que puedan llegar a entrar las bacterias en ese momento durante el ordeño. Otro de los momentos que puede entrar la bacteria dentro del canal del pezón es entre los ordeños, ¿no es cierto? Entre el ordeño de la mañana y la tarde. Muchas veces estas fotos a lo mejor es un poquito exagerada en el sentido que la pongo justamente para los días lluviosos, donde muchas veces nos encontramos con este tipo de situación, donde se ven los potreros con mucho barro, con lagunas un poco que nos empiezan a traer trastornos y problemas para lo que es la presencia de la mastitis. Especialmente en estas épocas lluviosas, esos corrales, esos callejones con barro, son un lugar propicio para la proliferación de bacterias, y así el animal, una vez que se echa en esos lugares, es mucho más propenso a la entrada de bacterias en el canal del pezón. Otra de las fotos que ustedes ven acá, en esas épocas de lluvia, donde son intermitentes y son diarias las lluvias, y no se llegan a secar los potreros, vemos que los animales no tienen dónde estar, y es donde más es el problema de la entrada de las bacterias dentro de la glándula mamaria. Otra también entrada que nosotros podemos tener de las bacterias dentro del canal del pezón, justamente es cuando nosotros aplicamos algún antibiótico o cuando usamos realmente alguna jeringa o un pomo con antibiótico, y lo que hacemos muchas veces es empujar con la misma cánula del antibiótico, empujamos las bacterias dentro del canal del pezón y provocamos también así la infección. Por lo tanto, después lo vamos a volver a repetir, es muy importante que cuando nosotros realizamos un tratamiento utilizando los pomos, es primero hacer la desinfección del orificio del pezón con un alcohol embebido en un alcohol rebajado al 70%, e inclusive tenemos que hay muchos medicamentos, muchos pomos que se venden en el mercado, que ya vienen con las toallitas asépticas, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos usar, y previo a la introducción de la cánula del pomo antibiótico, podamos hacer una buena desinfección del orificio para poder introducirlo y evitar así una entrada de microorganismos dentro de la glándula mamaria. Una vez que nosotros, por estas vías que más o menos ya tenemos detalladas que entra la bacteria, lo que tenemos que ver, y quiero que ustedes vean en una forma muy didáctica, mediante un gráfico,
cómo se establece la infección dentro de la glándula mamaria. Y para eso ustedes también van a ver que no todas las bacterias son iguales y tienen la misma capacidad y la misma agresión para producir una mastitis. Por eso, como dijimos anteriormente, vamos a ver, y no quiero andar en detalles, digamos, muy profundos, pero va a haber patógenos que son mayores, patógenos menores. Los patógenos mayores hablamos de Staphylo aureus, de Coccus galactiae, que son los patógenos que más problemas traen, y hay algunos que tienen menos patogenicidad, ¿no es cierto?, para producir una mastitis. Por lo tanto, la infección, ¿cuándo ocurre? Cuando hay esas bacterias tienen la capacidad de adherirse a los tejidos internos de la glándula mamaria. Y ahí nosotros tenemos, en este gráfico, vemos en el corte, como yo les anunciaba anteriormente, cómo las bacterias que vemos acá, cómo penetran dentro, por el orificio del pezón, cómo penetran hacia la cisterna de la glándula y cómo se van yendo hacia los alvéolos. Ustedes ven acá abajo, estos alvéolos que están acá arriba, están agrandados acá abajo para que lo vean con mayor detenimiento, y ustedes ven cómo estas bacterias se van adhiriendo a los alvéolos de la glándula mamaria para ir adhiriéndose e ir destruyendo esos alvéolos. Para que ustedes tengan la idea, el alvéolo, estas células epiteliales que rodean los alvéolos de las glándulas mamarias, son los productores de la leche, y son los que van a volcar la leche dentro de los alvéolos, y a su vez es la leche esa que vamos a tener una vez que ordeñamos. Por lo tanto, es de suma importancia que esas células epiteliales que rodean los alvéolos gocen, digamos, de buena salud, porque son los que nos van a dar la buena producción de leche. Por lo tanto, esas bacterias, como ustedes ven acá, se adhieren a los alvéolos, a las células epiteliales de los alvéolos, y la destruyen. Una vez que se destruyen, muchas veces la destrucción es tan grande, como ustedes ven en este último alvéolo, que la sangre pasa, la sangre de los capilares que rodean los alvéolos y los están nutriendo, pasan hacia los alvéolos, y nosotros vamos a tener entonces esas células de la sangre dentro de la leche. Por lo tanto, en este gráfico lo que yo quería remarcarles a ustedes es para que ustedes vean cómo ataca las células, esas células de esas bacterias, a esas células epiteliales que rodean cada alvéolo y cómo los destruyen. El daño que producen las bacterias, ¿por qué ocurre? Porque las bacterias que producen las mastitis, en cierta medida, y algunas con más o con menos agresividad, poseen toxinas, y esas toxinas producen la inflamación y la muerte de esas células secretorias. Entonces, cuando nosotros tenemos que el organismo se defiende, ¿qué hace? Destruye las células epiteliales, y esas células epiteliales que están nutrientes por células sanguíneas van a pasar hacia el alvéolo y van a querer destruir esas bacterias, o van a querer destruir esa infección. Muchas veces, cuando la infección o la toxina que produce esa destrucción es muy, muy leve, el mismo microorganismo la destruye y no se llega a producir la mastitis, ¿no es cierto? Pero muchas veces, cuando la bacteria que nos va a producir la mastitis tiene más agresividad, hace que sea imposible que el organismo pueda resolver el problema, y vamos a tener entonces una característica diferente de la leche y una presencia de mastitis clínica. Acá vamos a ver entonces, en esta gráfica aumentada, digamos, de tamaño para que sea también, ustedes ven cómo, ¿no es cierto?, las bacterias van destruyendo
el epitelio, y estas gráficos que ustedes ven que son los leucocitos, son los que salieron de la sangre para querer destruirlas esas bacterias y para poder defenderse, ¿no es cierto?, defender la glándula, pero muchas veces, como le dije anteriormente, no logran hacerlo, y son las que después van a pasar a la leche, y son las que nosotros vamos a contar como células somáticas. O sea, las células somáticas que nos producen un aumento en los problemas de mastitis son justamente porque parte de esas células somáticas son los leucocitos que salieron de sangre para defenderse de esa bacteria, y luego pasan a la leche, y nosotros vamos a tener un recuento de células somáticas mucho mayor, junto con las células secretoras dañadas, porque ustedes ven acá, esas células secretoras se dañan, y también van a ir al alvéolo y van a pasar a la leche como células somáticas en el recuento que nosotros vamos a tener, y nos van a producir también a nosotros un aumento y una disminución en el pago de esa leche por una baja de la calidad. ¿Qué son las células somáticas entonces? Después de que nosotros vimos este gráfico, vemos que las células somáticas estarían formadas por las células de descamación e inflamación. En una glándula sana tenemos que hay un 0 a un 7% de células epiteliales y un 30 a un 74% de macrófagos. En cambio, en una glándula infectada, vamos a tener más de un 90% de neutrófilos, que son los que van a darnos un gran aumento de las células somáticas. En este gráfico, para que ustedes más o menos tengan una idea, vamos a ver cómo cambia la composición de la leche cuando nosotros estamos en presencia de un problema de mastitis. Acá vamos a ver cómo en una leche normal tenemos una caseína del 2,8 y cómo nos baja la caseína cuando estamos en un problema de mastitis en 2,3. O sea, tenemos un menos del 18% del contenido de caseína en una leche mastítica. Lo mismo va a ocurrir con la lactosa, lo mismo va a dar con la grasa, o sea, vamos a tener una disminución de todos estos componentes. Ahora, si bien vamos a tener una disminución de los sódulos totales, en la leche mastítica vamos a tener un aumento de otras componentes, como ser las proteínas del suero, los cloruros y el sodio. Las proteínas del suero, que justamente son las proteínas de la sangre, que son las que van a pasar cuando hay ese daño que yo antes les mostré dentro del alvéolo, se daña los epitelios y pasa la sangre, y esas proteínas del suero son las que nosotros vamos a tener como contenido. Y vamos a tener también un aumento de cloruro y sodio. Y este aumento de cloruro de sodio son importantes a tener en cuenta porque ustedes han escuchado hablar que muchas veces hay aparatos para la detección de las mastitis subclínicas que se basan en la conductividad eléctrica. Y justamente para aplicar esos aparatos y ponerlos en uso para la detección de mastitis subclínica, se basan justamente en el cambio de composición de cloruro y de sodio. Vamos a tener un aumento de cloruros y de sodio, y eso es lo que va a detectar el aparato de conductividad eléctrica. ¿Cómo se hacen los recuentos de células somáticas? Bueno, tenemos los métodos directos, que son los métodos de referencia, que es, por ejemplo, los métodos electrónicos, el Phosomatic, y tenemos los métodos indirectos, que son la reacción que te puede dar entre un detergente y un ácido nucleico, que son el viscosímetro rotativo, el Wisconsin, el California, que son los más comunes que en este momento ya no se están usando, salvo el California Mastitis T, que muchos tambos lo siguen utilizando, y yo personalmente, si bien es una metodología indirecta
ya, digamos, muy antigua, para mí todavía tiene mucho uso y a veces nos saca del apuro en muchas situaciones, y ahora le voy a explicar por qué. Acá tenemos el gráfico del Fosomatic, y este es el gráfico del California. Muchas veces, como yo decía anteriormente, si bien es un método muy subjetivo, porque depende del ojo de cada uno para decir, ¿no es cierto?, en qué grado digamos, del test estamos presenciando, nos da de ayuda porque a veces cuando hacemos el descarte de los primeros chorros, hay una presencia de algunos grumos que el mismo tambero puede, digamos, estar en duda si es o no es, y con la paleta de California en el tambo se puede sacar de la duda en forma inmediata. Es algo completamente rápido y de muy bajo costo, ya que es una paleta y un detergente que es el que nosotros, al poner en cada uno de estos cubículos, cada cuarto lo vamos a llenar con la leche y le ponemos la misma cantidad de reactivo, si al unirlo se produce una mucosidad, quiere decir que estamos en presencia de una mastitis subclínica. Y nos puede dar un dato rápido que a nosotros nos puede servir para ese momento. Por eso yo pienso que, si bien es una metodología, digamos, indirecta, y es una metodología que todavía nos puede salvar y nos puede ayudar en algunos momentos donde nosotros estamos en una duda en si pasamos un grumo o si hubo una presencia de grumos en esos descartes de primeros chorros, y estamos o no en una presencia de una mastitis clínica o subclínica. Por lo tanto, es un método indirecto, de muy bajo costo, porque yo, como le dije anteriormente, aparte de la paleta, lo único que se necesita es el detergente, que es un lauril sulfato, que viene con un colorante, como para que podamos tener en la unión con la leche una coloración azul, que nos permite una visualización mucho mejor y más práctica. Cuando nosotros tendríamos un tambo problema, cuando nosotros tenemos un tambo problema, lo que queremos hacer es identificar el agente causal, determinar eventos previos y actuales que nos permitieron la difusión de esa enfermedad. Por lo tanto, en los tambos es muy importante que nosotros tengamos una ficha de los animales que estamos ordeñando, para ir anotando la presencia de las mastitis y para ir anotando los tratamientos que nosotros le vamos a ir haciendo a esos animales en los cuartos que fueron afectados, porque eso nos va a llevar a nosotros una mejor organización del tambo y saber si es una vaca repetidora, si nos repite en el mismo cuarto, y así poder después ver el futuro que va a tener ese animal dentro del establecimiento. Los métodos de diagnóstico que nosotros vimos anteriormente son justamente para distinguir mastitis clínicas y mastitis subclínicas. Dentro del tambo, nosotros cuando tenemos y el productor ve que normalmente en el rodeo tiene una mastitis clínica, quiere decir que en el mismo rodeo tiene muchas más subclínicas, y son las que a nosotros nos van a producir un problema dentro de la producción, porque son vacas que van a producir mucho menos, y nos va a comer la misma cantidad que una vaca altamente productora, pero nos va a dar mucho menos producción de leche que las normales. Por lo tanto, la detección de las mastitis subclínicas dentro del establecimiento es muy importante. ¿Cuánto nosotros decimos que un cuarto está sano, o más o menos cuánto es el recuento de células somáticas normales dentro de un cuarto sano? Y está alrededor, teóricamente, de los 30.000 a los 200.000 células somáticas por mililitro. Decimos que es el cuarto sano y el cuarto ideal. Ahora, vamos a tener incrementos que son fisiológicos, que son postparto,
y una variación durante el ordeño que también se va a producir de ese recuento de células somáticas. Aparte también vamos a tener que hay una variación del recuento de células somáticas en el intervalo, si hay más, si tenemos 2 ordeños, a tener 3 ordeños diarios, también vamos a tener una variación de recuento de células somáticas, la época del año, que todavía no está muy bien explicado, por qué en el verano hay un pequeño incremento de células somáticas con respecto al invierno, y a su vez, cuando un animal se está llegando al secado, hay también un recuento fisiológico de células somáticas, porque empieza a haber más células de descamación, como yo les expliqué anteriormente, debido a que la glándula mamaria estuvo produciendo leche durante toda esa lactancia, y ya se empieza a descamar, va a haber más células de descamación, y entonces va a haber un aumento de células somáticas que es fisiológico, y no es que la glándula mamaria estaba en presencia de una mastitis subclínica, sino que fisiológicamente ese aumento se debe a esa célula de descamación debido a que se está acercando al secado del animal. Nosotros lo podemos hacer en la interpretación del recuento de células somáticas en el cuarto, en la vaca o en el tanque. Eso nos va a nosotros dar de acuerdo a lo que nosotros queremos o al propósito que a nosotros nos está guiando o al que nosotros queremos, al que queremos llegar. Muchas veces para nosotros, y esto creo que es muy importante, cuando empezamos a tener problemas del conteo de células somáticas, hay tambos, por supuesto, que poseen los controles lecheros de vacas individuales, y entonces va a tener, ¿no es cierto?, un conteo de vaca por vaca, de células somáticas, puede ir llevando mes por mes, ver cuáles son las variaciones, ¿no es cierto?, y tener una mayor información y un mejor seguimiento de los animales que tienen en el ordeño. Ahora, no todos los tambos tienen un control lechero. Por lo tanto, muchas veces, y yo es lo que propongo cuando tengo consulta de productores o veterinarios que tienen problemas de células somáticas, que no hay control lechero, es hacer un control del tanque, de la leche del tanque, porque nos va a permitir a nosotros tener una idea general de dónde estamos parados y cómo podemos llegar a lo mejor a visualizar en grandes términos dónde tenemos el problema. Porque esa leche de tanque también nos va a indicar la actitud para el proceso, y nos va a reflejar la prevalencia de infecciones y nos va a reflejar las pérdidas que nosotros podemos llegar a tener por esas infecciones que tenemos dentro del establecimiento. Para que ustedes se den una idea, vemos acá en este cuadro, de acuerdo a la cantidad de células somáticas y los cuartos afectados, cuál es la merma que nosotros vamos a tener. Y vemos que a medida que nos está aumentando el recuento de células somáticas y el porcentaje de cuartos afectados, el porcentaje de merma como va aumentando, llegando casi a un 30% de la merma de la producción que vamos a tener dentro del establecimiento, y esto por datos de Philpott y Nickerson, cuando ya empezamos a tener 1,5 millones de células somáticas con el 48% de los cuartos afectados. O sea, vamos a tener casi un 30% de la merma en la producción láctea de este establecimiento. Entonces, como dijimos anteriormente, y para hacer un recuento general, los factores que nos van a influenciar a nosotros para el aumento del recuento de células será la edad, la etapa de la lactancia, el clima, el nivel de producción, las enfermedades, y fundamentalmente, por eso está en rojo, es las inflamaciones y las infecciones mamarias, como es la mastitis. Esos son los problemas que a nosotros nos van a dar un gran aumento y la influencia máxima del recuento de células somáticas.
Cuando nosotros tomamos las decisiones, cuando tenemos aumento de células somáticas, hacemos tratamiento de antibióticos, buscamos a un veterinario como para que nos ayude y nos tome muestra para ver qué bacteria tenemos presente en el establecimiento y poder así saber qué antibióticos utilizar o cómo manejarnos mediante el asesoramiento de un veterinario, cómo manejarnos en los tratamientos. Empezamos a ver el rechazo, que es muy importante, por eso yo le decía anteriormente la importancia de llevar un registro de las mastitis que tenemos en los establecimientos, identificando el animal, identificando el cuarto, identificando el antibiótico que le estamos utilizando, poniendo también la cantidad de aplicaciones que les estamos haciendo, para ver después que si esa vaca es una vaca repetidora en las próximas lactancias, tener un rechazo porque realmente va a ser un foco de infección dentro del establecimiento y nos va a traer problemas y de contagio al resto del establecimiento. Y establecer así también un orden de ordeño, ¿no? O sea, cuando se manejan diferentes lotes, y tenemos el lote de enfermería, por ejemplo, donde ponemos las vacas que tienen mastitis, las vacas problemas, para ordeñarlas al final y evitar así el contacto con el resto de los animales. Muchas veces se hace un secado anticipado, y también la toma de decisiones del descarte de leche, que es cuando nosotros tenemos vacas con tratamiento, que tenemos que hacer el descarte de las cantidades de días oportunos y lógicos de cada antibiótico, para evitar que la industria nos detecte el antibiótico y nos haga un descarte de todo el tanque de leche. Cuando nosotros usamos estrategias de control de mastitis, tratamos de utilizar estrategias con el menor bajo costo, porque todo lo que implica el tambo es de altísimo costo, sobre todo si hablamos con el dólar que tenemos en este momento, donde muchos productos son importados, que se necesitan para el tambo, y eso hace de que todos los números que se resultan al final de día impacten mucho sobre el costo de la producción. Por lo tanto, utilizar los métodos del menor costo posible, acortar esa duración de las infecciones, como yo le dije anteriormente, presente, para evitar esas mayores pérdidas, como vimos en el cuadro anteriormente, y evitar así las apariciones de nuevas infecciones, ¿no? Que es las nuevas infecciones, o sea, la incidencia de nuevos casos de mastitis, que son los que nos van a dar a nosotros y nos van a continuar con el problema, y que lo vamos a tener, como dije al comienzo de la charla, si bien es una enfermedad que nosotros vamos a tener que convivir, nosotros tenemos que ver de tener la menor prevalencia y la menor incidencia de casos nuevos dentro del establecimiento, para tener la menor pérdida posible. Como dije antes, entonces nosotros lo que podemos tener dentro del tambo, si bien no es un programa de erradicación, sí lo que nosotros podemos llegar a tener es un programa de control de mastitis, que es el programa clásico del control de mastitis, donde vamos a tener que tener una rutina de ordeño adecuada, un tratamiento de mastitis clínicas, un tratamiento de vaca seca, un control que vamos a tener del equipo de ordeño, y la eliminación de vacas que son crónicas, como yo dije anteriormente, repetitivas, y que tenemos que eliminarlas para evitar mayor contagio. Los programas de control de mastitis también son basados en desinfección, en terapia antibiótica, en descarte, son efectivos contra los patógenos contagiosos, pero son menos efectivos contra los patógenos ambientales. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil en un programa
poder actuar sobre los microorganismos y sobre las bacterias que nosotros tenemos en el ambiente. No tanto así las bacterias contagiosas, que yo le dije anteriormente, donde podemos, mediante la higiene dentro del tambo y del operador, poder actuar e ir mermando ese tipo de infección. Como le dije anteriormente, uno de los puntos principales es la rutina de ordeño. Y yo creo que en la rutina de ordeño, acá hago siempre un hincapié, uno de lo principal es el despunte. Cuando uno habla de bienestar animal, ya de por sí, ¿no es cierto?, hablamos también que cuando forma parte, digamos, de la rutina de ordeño, el trayecto de traer el animal de donde está previo al ordeño hacia el tambo. Yo creo que es muy importante el manejo del animal, que sea pausado, que sea tranquilo, cosa de que el animal llegue sin ningún tipo de estrés a la sala de ordeño. Porque si nosotros ya tenemos que el animal llega estresado, que el animal lo corrieron con los perros, lo trajimos a los latigazos como para empujarlo dentro de la sala de ordeño, ese animal llega estresado. Por lo tanto, ese animal estresado lo primero que hace es una retención de leche, y no va a haber un buen ordeño. Y al no haber un buen ordeño y va a haber una retención de leche, vamos a tener que esa retención va a ser un caldo de cultivo para la anidación de bacterias. Por lo tanto, ese animal tiene que llegar con el menor estrés posible y tenerlo dentro de la sala de ordeño lo más tranquilo posible. Una vez que está dentro de la sala de ordeño, la rutina, como dije anteriormente, el descarte o el despunte es indispensable y es uno de los factores, digamos, principales. ¿Por qué? Porque nosotros con el despunte vamos a ver y vamos a detectar la mastitis que comienza, los grumos. Entonces, si vamos a empezar a detectar los grumos, vamos a poder actuar en forma rápida y vamos a tener una mayor opción y una mayor expectativa de curación de esa mastitis, que si nosotros no hacemos el descarte de los primeros chorros, si no lo hacemos en forma detenida y minuciosa, vamos a lo mejor a detectar cuando la mastitis ya está establecida y nos va a hacer mucho más difícil, digamos, de poder solucionar el problema mediante antibióticos, y vamos a tener que a lo mejor utilizar mayor cantidad de días, a veces hasta utilizar antibióticos por vía intramamaria y por vía parenteral, mucho más costoso, que como decíamos anteriormente, lo que tenemos que hacer es buscar el menor costo dentro del establecimiento. Por lo tanto, el descarte es fundamental. Y ese despunte, yo siempre digo, hay varias formas de hacerlo. Muchas veces hay algunos que hay jarritos, como ustedes ven en esa foto, que tienen en el fondo una especie de colador pintado de negro, entonces el grumo se nota porque por el contraste. Hay algunos que son como coladores sin fondo, que también son de color negro. En algunos tambos se pinta la base del piso, la franja de color negro, y se ordeña como para que haga un contraste con el piso. Ahora, hay algo que nunca hay que hacer y que es fundamental. Nunca el operador tiene que poner la mano y hacer el descarte de los primeros chorros en la palma de la mano. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el descarte de los primeros chorros en la palma de la mano, nos vamos a contaminar esa palma de la mano con los microorganismos que están, si estamos en presencia de una mastitis, y luego al descartar la leche de esa palma, vamos al otro cuarto y vamos a ir llevando de cuarto en cuarto al microorganismo y vamos a ir contagiando. Muchas veces el descarte en la palma de la mano, yo veo que eso ocurre, sobre todo a veces en el ordeño de la mañana, donde no hay una buena visualización dentro del tambo, debido a que no hay una buena iluminación, entonces el tambero se acerca la palma de la mano
para ver realmente si hay la presencia o no de grumo. Pero eso trae aparejado que se contamine la mano y llevar vaca y cuartos a contaminar con ese mismo microorganismo. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es utilizar la palma de la mano para el despunte, como dije anteriormente, que es fundamental. O sea, hago hincapié acá por el hecho de que al detectar nosotros con el descarte de los primeros chorros la presencia de mastitis, podemos actuar en forma rápida y evitar que esa mastitis se complique y hacer un gasto mayor en antibióticos. Hablamos de rutina y hablamos de lavado y despunte. Muchas veces, y en esto quiero hacer hincapié, hay tambos que lavan y secan, hay tambos que lavan y hay tambos que ni lavan ni secan. Yo en esto quiero ser muy claro, porque cuando se dan los cursos para tamberos, cuando se dan las charlas, no quiero imponer de que hay que lavar y secar. ¿Por qué? Porque hay tambos y hay tamberos que me dicen, no, yo lavo, pero no seco y no tengo problemas de mastitis, no tengo problemas de recuentos altos. Por lo tanto, que siga así. Hay otros que ni lavan ni secan y dicen que no tienen problemas, ¿no es cierto? Y hay otros que lavan y secan. Por lo tanto, lo único que yo voy a recomendar es que cuando se van a lavar, se haga el lavado del pezón, no el lavado de la ubre. ¿Por qué? Porque muchas veces el animal va entrando al tambo, ya se le apunta con la manguera y hacen el lavado de la ubre. Y ese escurrido que va a tener la ubre, ¿no es cierto?, con el agua que nosotros le tiramos, va directamente a decaer, por decantación, va hacia el pezón, va hacia el esfínter del pezón, ese agua va a estar lleno de microorganismos, y nosotros, una vez que le ponemos la pezonera, la misma presión va a tirar todas las bacterias dentro del canal del pezón y va a producir lo que ya explicamos anteriormente. Por lo tanto, lo que sí hay que evitar es, si vamos a lavar, hacer ese lavado de la ubre completa. Se tiene que lavar el pezón solamente, porque es el que va a estar en contacto con la pezonera. Y eso, quiero recalcar, que cada tambero tiene su experiencia y se charla en las reuniones, cuando es así, en forma interactiva, donde algunos hacen ese tipo de comentarios, que lavan, pero que no secan y no tienen problema, que lavan y que secan, o que no hacen nada. Pero sí hay que recomendar, ¿no es cierto?, que si se hace el lavado, sea del pezón y no sea de toda la glándula, para evitar que tengamos los problemas que antes mencioné. Carlos, está bueno si, tomando ese dato, primero recordarles que si quieren hacer alguna consulta para el final de la conversación, de la exposición de Carlos, que aprovechen y también pueden contar su experiencia, a ver cuál es su recurso en esta parte de la rutina, ¿no? Y para después hacer el intercambio al final. Estaría bueno, quizá. Perdón la interrupción. No, al contrario, porque cuando se dan las charlas justamente digamos, lo que más se comparte con cada uno, porque ahí cada uno da su experiencia, y ahí es donde uno ve que algunos lavan, algunos no lavan, algunos secan, algunos no secan, inclusive la forma de secar, porque algunos, por ejemplo, secan con papel de diario, la tinta es un antiséptico, o sea que no está mal, no es algo que no hay que tener en cuenta, no utilizan papel, utilizan papel de diario, algunos no secan, o sea, yo creo que en eso no hay que modificar si no hay recuento y no hay problema, no hay que modificar, sino que seguir como lo están haciendo. Ahora, si hay problema, entonces sí hay que ir viendo cuál es lo que se está haciendo en forma incorrecta. Bueno, entonces los invitamos a poner en el chat, a contar su experiencia del caso también, entonces, si Carlos al final hacen un intercambio y bueno, además del resto de las consultas que vi que fueron surgiendo. Así que... Okay. Acá vemos la foto del operador secando justamente, hay miles de formas de secar. Yo he ido a un tambo, me acuerdo, en la zona de Entre Ríos, donde ellos tenían un paño
un paño que viene, que no recuerdo ahora justamente el nombre, es un paño que utiliza un paño por cuarto, y luego en un tacho que tienen dentro de la fosa, con un desinfectante, los van poniendo adentro y se reutilizan para el próximo ordeño. Pero es un paño por esos paños tipo valerina que se utilizan en la cocina, bueno, justamente, y se desinfectan. Por eso, hay miles de formas, y en eso creo que cada uno puede contar su experiencia. También en algunos establecimientos, y me han preguntado en algunas charlas, se hace el pre-dipping, que es la desinfección preordeño. En esos tambos fundamentalmente es una medida adicional, y se hace muchas veces cuando hay un tambo que tiene problemas y que le es muy difícil a veces de erradicar, por ejemplo el Staphylococcus aureus, que es una bacteria bastante complicada. Entonces, debido a los problemas que tiene, ya incorporan este tipo de desinfección, que es, antes de colocar la pezonera, hacer una desinfección con, digamos, con un yodo o con un cloro, para desinfectar. Ahora, este tipo de pre-dipping hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos, si no lo hacemos en forma correcta, tener después positivo el test de inhibidores, porque vamos a tener la leche, ¿no es cierto?, con algún residuo de cloro o de yodo, y nos va a detectar el test de inhibidores. Reduce la contaminación, el pre-dipping, antes de colocar las pezoneras, pero realmente no es algo, digamos, que se da en la mayoría de los tambos. Yo lo aconsejo muchas veces en esos tambos donde nosotros vemos que tienen problemas, y es muy difícil de solucionar los problemas, sobre todo de Staphylococcus aureus, y que ese es el problema que a ellos les da justamente un recuento muy alto de bacterias. El pre-dipping muchas veces se utiliza, como ustedes ven acá, con el mismo receptáculo que utilizamos para la desinfección de pezón. La colocación de las pezoneras dentro de la rutina, yo lo que siempre recomiendo es que a veces uno ve en los tambos, es la colocación de pesos, a veces hay 2, 3 ladrillos o cosas muy pesadas que le ponen en la garra a la pezonera, porque dice que las vacas son muy duras, pero yo le hago un comentario. No, la vaca bien ordeñada no significa que no le tiene que quedar nada de leche. Si nosotros, una vez que le sacamos la pezonera y tenemos 3/4 de un vaso lleno, quiere decir que esa vaca fue ordeñada, fue bien ordeñada. No tengo que tener que exprimirla a punto tal de que no salga nada. Yo veo muchas veces que agarran y antes de sacarle la garra, presionan sobre la garra y siguen ordeñando cada cuarto, como pensando de que la vaca tiene que estar realmente sin una gota de leche. Y no es así, al contrario, porque ahí estamos dañando la glándula mamaria por exceso de presión que está recibiendo, de vacío que está recibiendo. Por lo tanto, evitar también el sobreordeño y el peso, porque una vaca donde nosotros las empezamos a acostumbrar a ordeñar con pesos arriba de la garra, la próxima lactancia vamos a tener que volver a ponerle el peso, porque ya se va a acostumbrar. O sea, no es que después eso se soluciona con las lactancias posteriores, al contrario, vamos a tener que seguir utilizando peso para que se produzca la bajada de la leche. Por lo tanto, evitar lo mínimo posible. Hay vacas duras, yo sé que hay vacas duras, pero no por eso tener que poner exceso de peso para el ordeño. Estas son fotos realmente de pezones que se ordeñan secos, pezones que se ordeñan mojados, y la desinfección dentro de la rutina de ordeño, que es uno de los puntos de control, es fundamental la desinfección de pezones post-ordeño, utilizando los desinfectantes de pezones fundamentalmente a base de yodo. Acuérdense que cuando nosotros le sacamos la pezonera, el esfínter del pezón todavía va a quedar abierto por varios minutos, y esa vaca sale del tambo, muchas veces se echa, y si nosotros
no le ponemos el desinfectante de pezón, ese esfínter abierto que va a tener durante varios minutos, justamente va a ser la puerta de entrada de miles de bacterias. Por lo tanto, la utilización del desinfectante de pezón es fundamental una vez que nosotros le saquemos la pezonera, porque es que lo que va a proteger ese esfínter que está abierto durante todos esos minutos para evitar la entrada de bacterias. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso y utilizarlo siempre. Y una de las cosas a tener en cuenta es que cuando utilizamos esas pipas para que las tenemos llenas de yodo para después hacerlo desinfectante y utilizarla para cada pezón, no tenerla cerca del animal, porque si le cae materia fecal dentro del receptáculo, la materia fecal lo desactiva al yodo. Entonces como que si nosotros no le pondríamos nada. Entonces, evitar la caída de materia fecal dentro de los receptáculos que nosotros utilizamos como desinfectante, tanto sea pre-dipping con cloro y yodo, como el desinfectante de pezones después que le vamos a poner una vez ordeñada la vaca. Evitar tenerlo cerca, que caiga, cuando la vaca bostea a veces cae la materia fecal dentro y inmediatamente lo desactiva. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir utilizándolo y no va a tener ningún efecto. Así que a tener en cuenta eso. Y acordarse que el fundamento que tiene el desinfectante de pezones es que hay bacterias en la piel del pezón y esas bacterias están asociadas a las nuevas infecciones. Por lo tanto, ese desinfectante, ¿no es cierto?, va a actuar para evitar que esas bacterias entren y evitar la exposición del pezón a nuevas infecciones. Y nosotros, otra de las cosas a tener en cuenta es que como limitante es que el desinfectante de pezón no es un tratamiento, es un preventivo, no es un curativo. O sea, si nosotros dentro de la glándula mamaria tenemos la mastitis, por más que nosotros le pongamos el desinfectante de pezón, no la vamos a curar. El desinfectante de pezón lo que sirve para nosotros es de prevención. O sea, nosotros vamos a prevenir nuevas infecciones que pueden llegar a ocurrir por ese esfínter abierto que ocurre una vez que le sacamos la pezonera durante varios minutos, y al tener el desinfectante impedimos que entren esas bacterias dentro del esfínter del pezón. O sea, es preventivo. Y la efectividad, como dice acá, a veces no es igual frente a los patógenos que pueden anidar dentro del esfínter del pezón. Como limitante, muchas veces a tener en cuenta es la irritación que puede provocar. Por lo tanto, siempre es recomendable, yo siempre recomiendo utilizar desinfectantes que estén debidamente probados y controlar las partes por millón cuando compramos un desinfectante, para ver que realmente no tengamos problemas de irritación. Las 2/3 partes del pezón tienen que estar sumergidos para tener una buena cobertura, y como vemos acá en la gráfica, evitar los derrames y la contaminación de materia fecal, que es lo que yo les dije anteriormente. No confundir, muchas veces nosotros hablamos de selladores, y no es lo mismo desellador que desinfectante. Los selladores es como vemos acá en la gráfica. El sellador del pezón es lo que nosotros ponemos muchas veces, y se utiliza mucho en la época de inundaciones, que el animal se encuentra las 24 horas en el barro, con agua, y entonces necesitamos una protección mucho más prolongada, y se utiliza entonces estos selladores, que como ven acá, son como una capa de gelatina, que una vez que le va a cubrir el pezón durante todo el periodo entre ordeño y ordeño, y cuando nosotros las volvemos a ordeñar, tenemos que sacársela para colocarle las pezoneras. Es una barrera física que vamos a tener, que nos va a proteger esa glándula, sobre todo en épocas de grandes inundaciones. En esta gráfica nosotros lo que queremos ver y lo que le quería mostrar es la irritación
a veces que produce el pezón, algunos selladores, desinfectantes, debido a que muchas veces propio de cada animal, o también por productos que no están bien catalogados o no tienen una proporción de partes por millón adecuada para los pezones. La otra de los controles de la mastitis es la terapia antibiótica. La terapia antibiótica, o sea, el tratamiento antibiótico que tenemos es, durante la lactancia, acuérdense que se tratan solamente los casos clínicos. Nosotros los casos subclínicos no los vamos a tratar durante la lactancia. Si bien se pueden detectar, no se tratan durante la lactancia. Salvo casos muy excepcionales, que a veces ocurren una vaca a lo mejor altamente productora y que detectamos la subclínica y entonces, bueno, para que no hagas clínica, pero normalmente las vacas que se tratan durante la lactancia son las vacas que tienen mastitis clínica. Las vacas que tienen mastitis subclínica, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a tratar en el momento del secado. Justamente es ahí donde aprovechamos a tratar las vacas con un tratamiento de secado para solucionar justamente esas mastitis subclínicas. El antibiótico que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento de las mastitis clínicas es un antibiótico que sea activo contra el patógeno actuante, que pueda llegar a tener una alta concentración de la ubre, que tenga bajo costo. Hay múltiples vías de administración, y también utilizar antibióticos de una rápida eliminación. Yo en esto no voy a ahondar en forma, digamos, muy particular, pero lo que sí voy a recomendar, que cuando se hace un tratamiento de mastitis con pomos, hay que hacerlo, digamos, con la cantidad de pomos adecuado, nunca menos de 4 pomos. ¿Por qué? Porque hay mastitis que a lo mejor, como dije anteriormente, nosotros las podemos detectar al comienzo, y a lo mejor cuando colocamos el primer pomo, al próximo ordeño ya vemos que no hay más grumo. Entonces cortamos ahí el tratamiento. Pero nosotros ahí lo que tenemos no es una curación bacteriológica, es una curación, digamos, óptica. No vemos el grumo, pero no quiere decir que la bacteria no esté presente todavía. Entonces, ahí eso es lo que realmente se está tratando y inculcar mucho, es el buen uso del antibiótico, porque si nosotros cortamos el tratamiento ahí en un solo pomo o en 2 pomos, porque ya vemos que no hay más grumo, la curación o sea, no hay una curación bacteriológica. ¿Y qué vamos a ver? Que a lo mejor a los 7, 8, 10 días, esa vuelve a producir otro episodio, y otra vez volvemos a poner el antibiótico. Y lo que vamos a provocar es una resistencia de ese antibiótico en ese animal. Y esa resistencia luego se va haciendo expansiva, y vamos a utilizar antibióticos cada vez más tiempo, porque la bacteria se va haciendo resistente. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones. El mal uso de antibióticos produce la resistencia. Y eso lo escuchamos no solamente en las vacas con mastitis, lo escuchamos nosotros cuando vamos al médico, cuando nos automedicamos, y a lo mejor estamos con una gripe y tomamos un antibiótico, tomamos a las 8 horas el otro, y chao, cortamos porque ya nos sentimos bien, y a lo mejor después a la semana volvemos con otro cuadro. Pasa lo mismo con la mastitis. O sea, el buen uso del antibiótico es fundamental. Yo acá, a grandes rasgos, le pongo antibióticos que hay una buena distribución intramamaria, por ejemplo, son los macrólidos, el penetamato, limitada la penicilina G, el pobre los aminoglucósidos, pero no quiero ahondar tanto en esto, porque sino ahondar en la buena utilización. El profesional acá es el que tiene que actuar, el que tiene que recomendar. Y hacer caso al profesional cuando le dice que el tratamiento tiene que durar tantos días, tantas aplicaciones. Es fundamental el buen uso. Es fundamental para evitar así tener esas resistencias que después nos hacen esas mastitis incurables, que ya no hay antibiótico de 4ª, 5ª, 6ª generación que salga, que pueda llegar a solucionar el problema. Por lo tanto,
es fundamental que se asesoren y que hagan caso al profesional y a las directivas que el profesional hace ante la aparición de una mastitis. Muchas veces no quiere decir que cada vez que aparece una mastitis tienen que tener al profesional en la fosa. El profesional casi siempre lo que le va a dar es una pauta, le va a dar un protocolo que van a tener que seguir cada vez que aparece un cuadro, cómo es el cuadro, tantos pomos de antibiótico, consultarlo ante cualquier duda, para que nosotros podamos llegar a tener un buen control de esa mastitis. Como dije anteriormente, la colocación del pomo de antibiótico, siempre hay que utilizar el desinfectante antes, el del esfínter, y una vez que está desinfectado el esfínter, colocar la cánula. Acuérdense, para los más viejos, yo me acuerdo, los primeros pomos de antibióticos que venían con una cánula larguísima, porque se creía que más larga era la cánula, más llegaba el antibiótico a la glándula mamaria y se hacía una mejor distribución. Eso es erróneo, porque se comprobó que no, que al contrario, esas cánulas tan largas rozaban todo el esfínter del pezón, producían heridas y era peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, ven que ahora las cánulas que tienen los pomos son mucho más cortas que las que venían originariamente, que eran mucho más largas, para evitar así el roce y evitar así las posibles escoriaciones que podemos hacer dentro del pezón. Lo que sí, como dije anteriormente, la desinfección del esfínter es fundamental. Otra forma, acuérdense, del tratamiento antibiótico, como le dije anteriormente, es el secado. Son las mastitis subclínicas, aprovechamos al secado. ¿Por qué? Porque el antibiótico que utilizamos al secado es completamente diferente al antibiótico que utilizamos para la mastitis clínica. Es un antibiótico que se llama de larga duración, dura mucho tiempo. Para tener una idea, el secado, hay dos momentos críticos en el secado, que es cuando secamos el animal en forma brusca, la glándula sigue produciendo leche 24-48 horas, y vamos a tener esa glándula llena de leche, que es fundamental la presencia del antibiótico para evitar la reproducción de bacterias. ¿Y por qué larga duración? Porque nosotros lo tenemos que tener el mayor tiempo posible, porque después cuando el animal ya está próximo al parto, ahí empieza otra vez la glándula a generar calostro, y es otro momento crítico de aparición de bacterias. Entonces, otro momento de utilizar el antibiótico es al secado. Y es el secado brusco, y acuérdense que se hace a todos los cuartos. Ustedes me van a decir que hay secados que no se hacen a todos los cuartos, sí, pero eso se hace justamente en formas, digamos, y en establecimientos que tienen un control muy estricto de cada animal, y que se busca, a lo mejor mediante los antecedentes de ese animal, tratar el cuarto específico. Pero normalmente lo que se recomienda es todos los cuartos con un antibiótico de liberación lenta. También el antibiótico de liberación lenta del secado, desinfectar el pezón, colocar el antibiótico y colocar el desinfectante de pezón una vez utilizado el antibiótico. Fundamental. Para el diagnóstico bacteriológico, cuando eso, entonces acuérdense que cuando hablábamos del control era la rutina, que ya la vimos, el tratamiento de las vacas, el tratamiento de las mastitis aguda, el tratamiento de la vaca seca, la eliminación de las crónicas y el control de la máquina de ordeñar. Acuérdense que la máquina de ordeñar está en contacto con ese pezón 2 veces por día. Por lo tanto, un mal funcionamiento de la máquina de ordeñar nos tira abajo todo, digamos. O sea, nos empieza a provocar problemas de mastitis. Es muy fácil a veces cuando uno entra a un tambo y ve que se caen pezoneras, es porque hay problemas de vacío, y todo eso repercute en la glándula mamaria. Por lo tanto, es fundamental el buen chequeo que tengamos mediante un técnico de la glándula, de la máquina de ordeñar. Cuando le nombraba anteriormente, y ya, digamos, para tener un diagnóstico general, acuérdense que yo le dije que muchas veces cuando no teníamos el recuento del control lechero, utilizábamos la leche de tanque.
¿Por qué? Porque nosotros mediante un muestreo que le podemos hacer a la leche de tanque podemos tener muchos datos. Y nosotros, ese muestreo de la leche de tanque es muy simple. Lo que tenemos que hacer es remover la leche de los dos ordeños mediante un cucharón, que puede ser el cucharón de la sopa si queremos incluso, lo flameamos con alcohol, sacamos una muestra, una vez bien revuelto la leche del tanque, y la ponemos en un tubo estéril. Como ven ustedes acá en la gráfica, no sacar de acá, de la canilla, porque esto está muchas veces con microorganismos y todo, y al sacar de acá vamos a tener una proliferación de bacterias que nos va a hacer erróneo la interpretación de la leche de tanque. O sea, con la leche de tanque nosotros, ¿qué podemos tener? Una radiografía general del establecimiento. Eso es para ver cuando nosotros tenemos problemas de recuentos altos, cuando tenemos recuentos altos de células somáticas, antes de actuar, que viene el profesional, muchas veces le damos este tipo de herramienta, debido a que esa muestra de leche de tanque que nosotros podemos mandar a un laboratorio, podemos tener muchos resultados, porque ustedes tienen el recuento de bacterias que le da la planta todos los meses, pero nosotros en un laboratorio, tanto del INTA como de algún laboratorio privado, el recuento de que se le puede hacer a la leche de tanque es un poco más profundo y dar más datos que a nosotros nos pueden llegar a plantear y a orientar para ver dónde tenemos el problema dentro del establecimiento que nos provoca ese aumento de recuento de células somáticas o el aumento de casos de mastitis clínica. Entonces, por eso quería mencionarlo yo en esta charla, la búsqueda, digamos, y la representación que nos da como resultado, ¿no es cierto?, de una buena control de la enfermedad y de los recuentos de células somáticas, la interpretación de una leche de tanque. Los patógenos del tanque que nosotros podemos tener son los patógenos comunes, pero para que ustedes tengan una idea, nos pueden dar 3 tipos de patógenos. Como le dije anteriormente, la industria a usted le da la UFC total, la unidad formadora de colonias totales lo da la industria. Pero nosotros, con la leche de tanque, podemos dividirla en mesófilo, en termodúrico, ¿no es cierto?, en coliforme, y aislar los patógenos que están presentes. Acuérdense que no se correlacionan con el número de vacas infectadas en el rodeo, pueden contribuir a elevar el recuento de células somáticas, los mesófilos. Como ya nos estamos acercando yo creo que a la hora, no sé, Pablo, ¿cuánto falta para terminar? Y ya estaríamos en horario, Carlos. Por eso quiero terminar entonces haciendo un poco más específico esto del recuento de tanque, o sea, el análisis de tanque, para que el productor sobre todo y el tambero tenga una idea de por qué es tan importante a veces la utilización de esta herramienta para ver, digamos, cómo estamos trabajando. El recuento que nos da son los mesófilos, como le dije, los termodúricos y los coliformes. ¿Qué nos dice a nosotros si cuando nosotros mandamos a un laboratorio para hacer esa leche tan fácil de obtener, porque como le dije y le mostré antes, removiendo y en un recipiente estéril la mandamos al laboratorio, si nosotros tenemos un aumento de los mesófilos, quiere decir que tenemos un problema de limpieza dentro del tambo. O sea, hay un problema de limpieza, hay ubre sucia, el ambiente está sucio, tenemos un enfriado deficiente, hay gran cantidad o hay varias vacas con mastitis. Eso nos va a dar un aumento del recuento de los mesófilos cuando hacemos leche de tanque. ¿Qué nos va a dar cuando nos da un aumento del coliforme? Quiere decir que la leche está contaminada con materia fecal, hay entrada de estiércol a las pezoneras durante el ordeño, aparte de las ubres sucias. Y tenemos
una falla de la limpieza en el equipo de ordeño, ¿no es cierto? Pero sobre todo, los coliformes nos dicen que tenemos presencia de coli dentro de la leche, por lo tanto está entrando materia fecal en la leche. Y los termodúricos están justo enfocados a la máquina de ordeñar. Hay una falla general de limpieza del equipo de ordeño. Hay falla de limpieza en un tramo del sistema, bombas con pérdida, uniones sanitarias viejas, las pezoneras que no se cambiaron en el momento que hay que cambiarse, piedra de leche. O sea, eso es lo que a nosotros nos puede reportar una radiografía y ver dónde empezar a trabajar. O sea, tenemos aumento de células somáticas, tenemos aumento de casos de mastitis. Con este tipo de análisis sabemos dónde enfocar. Tenemos aumento de mesófilos, hay problemas de limpieza. Tenemos aumento de coli, tenemos materia fecal dentro de la glándula. ¿Cómo llega dentro de la leche esa materia fecal? Y tenemos problemas de termodúrico, actuar sobre la máquina de ordeñar. Hay problemas en algún tramo, hay problemas en pezonera, en uniones, etc. Y estos son los estándares que nosotros tenemos que tener. Si nosotros hacemos un análisis de leche de tanque y tenemos menos de 10.000 unidades formadoras de colonias de mesófilo, entre 200 y 300 de termodúrico y menos de 50 de coli, quiere decir que estamos con la actitud 100%, que hay una buena calidad de la leche y que no tenemos problemas. Las variaciones en estos 3 ítems es donde nosotros tenemos que ir a trabajar y ver dónde y poder solucionar el problema. Aparte, esta leche de tanque nos da un aislamiento de las bacterias presentes y nos va a decir, tenemos aureus, tenemos Streptococcus agalactiae, o sea, nos va a decir, tenemos patógenos contagiosos, tenemos patógenos ambientales, y también ver entonces cómo entrar y cómo empezar a solucionar los problemas. Bueno, hasta acá es más o menos, quise englobar, ¿no?, un poco lo que es el control de la mastitis, los 5 puntos del control, cómo se produce las infecciones, por qué hablamos de recuento, aumento de células somáticas, y la herramienta de tener en cuenta el análisis de la leche de tanque para poder actuar ante la presencia de un problema dentro del establecimiento. No sé si más o menos llegué con el tiempo. Sí, estamos en tiempo para ir cerrando, nos quedó poco tiempo para las consultas, pero sí, sin duda, muy buena la exposición, toda la parte del detalle de lo que es la calidad de leche y cómo impacta la mastitis, los procesos. Así que, por un lado, me gustaría, a ver si encuentro ahora algunas preguntas que, ahora entre todos los mensajes de felicitaciones, las perdí de vista, pero había algunas consultas con lo que respectaba, por ejemplo, a las vaquillonas cuando estás ahí en la fosa. Después algunos comentarios de cuándo usan el sellador. No sé si vos me querés hacer repetir alguna pregunta en el tiempo que nos queda. Sí, estoy buscándolas, y en eso había una, por ejemplo, te preguntan si existen datos estadísticos de mastitis y de resistencias bacterianas frente a antibióticos. Si tenés alguna información. Bueno, mira, nosotros justamente ahora estamos en el INTA, estamos con muchos proyectos trabajando justamente en resistencia de antibióticos, debido a lo que yo le dije anteriormente, del uso indiscriminado que hubo, ¿no es cierto? Y en eso nos ponemos todos los profesionales, y yo creo que ahora hay mucho más conciencia, porque realmente las consultas son mucho más continuas para el buen uso del antibiótico y la resistencia que nosotros hemos tenido. Ahora estamos buscando y estamos tratando con algunos proyectos que estamos en marcha, de ver, trabajar sobre resistencia de antibióticos, ya que hay varios problemas de mastitis que se han
vuelto bastante, digamos, no difíciles, sino tediosos en poder solucionar utilizando antibióticos que normalmente daban una buena respuesta a los problemas y en estos momentos no la tienen. Yo datos así concretos todavía no tengo, porque realmente estamos, datos propios, no tengo porque justamente estamos trabajando en esto y calculo que muy pronto vamos a tener datos sobre resistencia de antibióticos. Excelente, Carlos. Bueno, por otro lado, nuevamente los invito a poner o a opinar acerca de sus experiencias con las rutinas de ordeñe para tal vez intercambiar con Carlos sobre lo que estuvo diciendo, digamos, de qué hace quién y qué resultados le da. Además, mira acá, Facundo Tavecchio pregunta cómo aconsejás detectar el bicho correspondiente con determinado antibiótico, dice, con un antibiograma o algo similar, el término claro, técnico. Sí, no, hay una de las gráficas que, claro, lo que pasa es que no todos pueden estar trabajando con un laboratorio de respaldo, ¿no es cierto? Sí, perdón, Carlos, si querés podés sacar la presentación, así te ven ven mejor a vos. Comentario, gracias. Ahí se ve perfecto, ¿no? No todos pueden trabajar con un digamos, laboratorio de respaldo, pero realmente es de suma importancia los que se pueda, y sobre todo cuando tienen mastitis repetitiva o cuando tienen problemas, digamos, de que ven que hay resistencia de antibióticos, empezar a apoyarse con el profesional, y el profesional a su vez concurre al laboratorio, porque lo ideal sería tomar una muestra, ¿no es cierto?, de leche mastítica, acercarla a un laboratorio para que el laboratorio haga el aislamiento correspondiente y así el antibiograma para después dar y saber qué antibiótico utilizar. Cuando yo les hablaba de leche de tanque, es una de las herramientas que nos puede dar eso, porque si bien no es la vaca individual, nosotros en la leche de tanque vamos a tener las bacterias que están presentes, mediante el aislamiento de esa muestra, vamos a tener el aislamiento de las bacterias que están presentes dentro del tambo. Y a esas bacterias que están presentes le podemos hacer antibiograma, entonces podemos saber, cuando aparece una mastitis, qué antibiótico utilizar. Porque ya sabemos qué bacteria tenemos dentro del establecimiento. Si bien no vamos a saber justo cuál de todas esas es la que nos está dando esa mastitis que estamos detectando en ese momento, pero sí sabemos que tenemos un antibiograma hecho de las que están ahí y qué antibiótico poder utilizar con la leche de tanque. Si no, en forma individual es mucho mejor todavía, porque vamos a saber el origen de esa mastitis y el antibiótico que le podemos llegar a proporcionar a ese caso en particular de mastitis, ¿no? Apoyándonos de un laboratorio, por supuesto. Excelente, Carlos, muy clara la respuesta. Y bueno, ahora me gustaría también aprovechar el espacio para recordarles que esta charla está siendo grabada, por si quieren repasar algo de todo lo que dijo Carlos. Además, te invitamos, Carlos, a dejar, si querés, tu correo para que te hagan alguna consulta que haya quedado en el tintero, ya nos queda poco tiempo. Y lo voy a poner en el chat, al correo. Vale, genial, así si alguien tiene alguna consulta particular para cualquier consulta que me puedan hacer, no hay ningún inconveniente, me escriben. También te transmito las felicitaciones y el agradecimiento de todos por la charla. Y bueno, en este momento, quizás ya para ir cerrando, que entendemos que hay gente que tal vez se tenga que ir por el horario, queríamos, por un lado, darle la palabra a Claudia Bruno, delegada de Córdoba, para que vaya haciendo el cierre y la despedida. Además, les vamos a mostrar la placa del próximo evento, que es la próxima charla del viernes que viene, también siguiendo con esta temática de sanidad y de reproducción.
Así que ahí, Lucas, si querés compartirles la placa, y Claudia, si querés ir haciendo un cierre, te agradecemos mucho, Carlos. No, Lamento gracias a no ustedes. poder, Gracias a ustedes. por favor, y bueno, lamento no poder tener un intercambio más largo de las consultas, pero sin duda las van a poder evacuar ahí por correo. Y bueno, Clau, todo tuyo el espacio. Dale, muchísimas gracias, Pablo. Me sumo al agradecimiento y a las felicitaciones a Carlos, realmente excelente la disertación. Y en vos también queremos agradecer y felicitar a todos los profesionales del INTA, del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, que han oficiado de disertantes en estos ciclos de capacitación, no solamente en el primero, sino también en esta parte del segundo módulo. Comentarles que realmente el nivel de participación de hoy ha sido excelente, han estado casi hasta el final entre 150 y 160 personas, así que un número altísimo. Agradecemos nuevamente la participación de todos, estamos muy contentos, los 5 organismos que estamos participando de estos ciclos. Hemos visto también que no solamente hemos tenido participación de la provincia de Córdoba, de productores, trabajadores, estudiantes también, profesionales, sino también de otras provincias como Entre Ríos, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe. Así que realmente nos alegramos porque dentro de todo lo que nos ha dejado, lo malo que nos ha dejado la pandemia, justamente ha sido esto de poder conectarnos y capacitarnos todos de esta manera. Y aprovechamos para ir cerrando, para invitarlos para el próximo viernes, que continuamos con este módulo de sanidad animal y reproducción. Así que el próximo viernes los esperamos en el mismo horario para participar del próximo encuentro. Y también repetir lo que decía Pablo, porque hemos visto en el chat que muchos nos piden el material y que está muy bueno para poder ver todas estas charlas. Les recordamos que en el canal de YouTube de Renatre se van subiendo todas las charlas, están grabadas tanto del primer ciclo como del segundo ciclo. Y también el material nosotros los estamos enviando vía mail, así que es muy importante que ustedes dejen los datos en el chat como se pide al comienzo de la charla. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes. Clau, bueno, ahora también está Rodrigo Esteves de la Secretaría para dar un saludo y ya nos despedimos hasta la próxima. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Simplemente quería agradecer a todos por la participación y recordarles que la semana que viene, el viernes 18, vamos a hacer hincapié en la parte reproductiva con 2 especialistas de la Estación Experimental de Rafaela, del INTA, que es Daniel Escándolo y Martín Maciel, ¿no? También le quería recordar a los productores de la provincia de Córdoba que cada jornada acredita 2 horas del programa de BPA, tanto para el empleador como para el trabajador rural que está a su cargo. Así que allí, a través del chat, se hace la presencia del mismo a través del número de quit y su correo y de qué zona de Córdoba estaría. Y a todos los trabajadores rurales del país también se deja sentada la capacitación en la libreta de trabajo, ¿no es cierto? Así que simplemente les recuerdo que dejen sus datos allí para poder asentar estas capacitaciones tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y los esperamos el viernes que viene. Un gran abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, ahora sí, damos por finalizado, nos despedimos y los esperamos el próximo viernes, en estos viernes de buenas prácticas tan veras. Los saludamos a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por... Vamos. Chao, gracias. Hasta luego. Bien. Buen fin de... Nos vemos el viernes.